para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, aleluya. ¿Qué pasaje tan precioso? Qué pasaje tan precioso. Es uno de esos pasajes que cuando nosotros lo tenemos en la mano, ya estamos familiarizados con él, nos sentimos muy identificados con él, porque está describiendo el centro mismo del Evangelio y está presentando a Jesucristo como el modelo del hombre que Dios quiere que nosotros seamos. Y vemos allí toda una alabanza a Jesucristo, comenzando de quién era Dios, quién era Jesús desde la eternidad, su humillación, crucifixión y exaltación sobre todas las cosas. Pocas veces encontramos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, un pasaje que describa, que exalte, que glorifique más a Jesucristo que a este. Pocas veces. Tenemos aquí el centro mismo del Evangelio. Y Dios quiere hablarnos en esta mañana para que nosotros estemos enfocados en honrar a Jesucristo. El Salmo 2 dice: honrad al Hijo, honrad al Hijo. Es un salmo que nos está dando un mandamiento único en toda la Biblia. Honrad al Hijo. No sea que se enoje de pronto, pero ahí está, ese es un mandamiento de adorar a Jesús, de honrar a Jesús, de glorificar a Jesús, de exaltar a Jesucristo. Cuando nosotros estamos enfocados en Jesucristo, en honrarle a Él, exaltarle a Él, todas las demás cosas en la vida toman su debida importancia. Nosotros nos mantenemos enfocados, centrados y bajo la bendición del Señor. Ahora, ¿por qué nosotros pudiéramos preguntarnos por qué Pablo siente la necesidad de escribir estas palabras a la iglesia de Filipenses? ¿Por qué es que Pablo en este momento irrumpe en una alabanza, en una exaltación a Jesucristo? Nosotros vemos en esta carta en varias ocasiones que la iglesia de Filipos estaba enfrentando algunos conflictos internos dentro de la comunidad de fe. Dentro de algunos de los creyentes habían competencias, rivalidad, riñas y pequeños pleitos que estaban afectando al testimonio cristiano. Si vamos al capítulo 1, dice Pablo que algunos predican a Cristo por contienda y otros por vanagloria, pensando que si predican a Cristo con libertad van a añadir a mis prisiones aflicción. Pero Pablo dice: de todos modos Cristo es predicado y en esto me gozo y me voy a seguir gozando cada día más porque Cristo es anunciado. Cuando nosotros vamos entonces al capítulo 4, nosotros encontramos en el capítulo 4 que el Señor y Pablo está exhortando a dos mujeres, a Evodia y a Síntique, que no estén más disgustadas una con otra, sino que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahora bien, en los versículos del 1 al 4 encontramos una exhortación del apóstol Pablo a que en toda la comunidad de fe haya un mismo sentir, haya unidad espiritual. Y él da varias razones por las cuales debe haber esa unidad, esa coinonía, esa paz en la vida de la comunidad de fe. Dice este versículo 1: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Este sí no se nos presenta como un sí condicional, sino que es un sí que nos está mostrando ya que, puesto que, porque cada uno de nosotros podemos dar ya por sentado que cuando venimos a la fe en Jesucristo ya hemos recibido un consuelo de amor. Amén. Hemos recibido misericordia. Ya experimentamos un afecto fraternal que es único.
Y como esa es una experiencia de todos los creyentes, Pablo quiere apelar a esa experiencia común que ya tenemos como hijos de Dios para decir, ya que todos estamos experimentando estos beneficios de la gracia, debemos sumarle a esto un mismo pensamiento, una misma forma de vernos los unos a los otros, enfocados solo en exaltar a Cristo. Por eso en el versículo 3 dice, ya que hemos tenido esta experiencia común espiritual, nada de lo que hagamos debe ser por contienda o por vanagloria. En lugar de esto, antes bien, debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esta forma de hablar de Pablo realmente está confrontando a la naturaleza pecaminosa, carnal, que nos caracteriza a nosotros antes de conocer a Jesucristo. Es una forma de pensar el evangelio, de pensar la vida muy diferente, muy diferente a lo que hemos aprendido por la herencia de nuestros padres, lo que hemos aprendido en la relación con la cultura contemporánea. En nuestra cultura contemporánea, y más en la cultura americana, se está sembrando continuamente un enorme grado de competencia, de rivalidad para lograr tus metas personales. Yo estuve trabajando en un tiempo en el Mall de las Américas, allí como un asociado de venta en una de las tiendas. Y a nosotros se nos instaba a competir los unos contra los otros por recibir una mayor bonificación a fin de mes. ¿Y cuánto estás vendiendo? Yo estoy vendiendo tanto. ¿Y cuánto estás vendiendo? Yo estoy vendiendo tanto. Entonces llega un cliente y somos 3 asociados de venta alrededor del cliente a ver quién se va a llevar al cliente. Ven, siéntate aquí, yo te voy a traer el zapato. No, yo te tengo un mejor zapato. Entonces, usted no ha experimentado eso en un mall, en una tienda cuando vaya. ¿Cómo están ahí? ¿Por qué? Porque allí hay un manager que está instando a la competencia y que ellos necesitan vender para una bonificación en el mejor de los casos o para mantener su puesto de trabajo, porque si no rinde lo necesario simplemente lo despiden. Y la mayoría de nosotros estamos haciéndolo por un salario mínimo de $8.50. Así que cuando nosotros vamos de aquí, de cualquier trabajo, también a los colegios, a las universidades, se siente la rivalidad, la competencia de imponerse por las virtudes personales. Hazte valer. Es una de las enseñanzas, de las máximas fundamentales. Tú vales mucho. Impón tus ideas, impón tus metas. Hazte imprescindible en el lugar. Son enseñanzas y consejos que se nos dan a diario en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros vamos al evangelio y en la comunidad de fe como iglesia, Pablo dice, no, aquí la filosofía de vida es muy diferente. Tú tienes que honrar a cada uno en la comunidad como superiores a ti mismo. Y todo lo que tú hagas es para servir a los demás. No para competir con otros, no por rivalizar con otros, sino para ser siervo de los hermanos. Aleluya. Por eso, mis amados hermanos, en la iglesia, nosotros comenzamos a anticipar los valores que pertenecen a la eternidad. Porque ya no somos de este mundo. Ya no somos de esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y son las leyes de los cielos las que nos rigen a nosotros en nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Y en las relaciones interpersonales dentro de la iglesia comenzamos a anticipar los deleites de una fraternidad íntima, basada en el amor, en el servicio mutuo, exaltando todos juntos al Cordero de Dios. Ahora, la primera apelación del apóstol Pablo es a la experiencia común de fe. Pero sobre todas las cosas, Pablo va a presentar el mayor argumento, la mayor razón por la cual nosotros debemos vivir de esta manera. Y es por el modelo único e incomparable de Jesucristo. Ahora, ¿qué hizo Jesucristo que debemos nosotros imitar? El versículo 5 dice de esta manera: haya entonces en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra sentir,
nosotros no debemos pensar que está refiriéndose a los sentimientos o emociones. Más bien deberíamos pensar que está hablando acerca de la actitud o forma de pensamiento. Pablo está diciendo, haya en ustedes la actitud que hubo en Cristo Jesús. O haya en ustedes la misma forma de pensar que tuvo Cristo Jesús. Realmente, si va a haber una transformación en nuestras vidas personales y en nuestra vida como pueblo de Dios, debe comenzar con una renovación del pensamiento. Las creencias, los valores que han sido establecidos en nuestro interior, en nuestro corazón, por la cultura que nos rodea, nos ha llevado siempre a una forma de relacionarnos, a una forma de actuar en el mundo predispuesta hacia el pecado. La palabra del Señor nos enseña en varias ocasiones cómo Satanás, como padre de mentira, siembra en nuestros pensamientos esos argumentos y esas fortalezas de pensamiento que luego nos llevan cautivo al pecado para que se cumpla el propósito de Él en la creación. Ahora, dice la palabra del Señor que si el Hijo libertare serán verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando el Evangelio es sembrado en el corazón, la palabra de Dios, que es verdad, comienza a renovar nuestro pensamiento. Y al renovar nuestro pensamiento, comienza a afectar nuestras emociones, nuestras actitudes. Y como consecuencia, el resultado es un modo de vida diferente. La verdadera transformación espiritual no ocurre basada en los sentimientos, sino basada en la renovación del pensamiento. Por eso Romanos capítulo 12 dice, transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros sabemos ya que esa palabra transformado viene de la raíz de metamorfosis, que no es simplemente una modificación en un organismo, sino la transformación total de un organismo a otro con posibilidades superiores. Y es lo que ocurre con la oruga y la mariposa. No es una oruga con alas. La mariposa no es una oruga con alas. ¿No? No, de ninguna manera. Simplemente, sino que es transformada completamente en un organismo diferente y con posibilidades superiores. Lo que el Señor quiere de nosotros no es una simple y barata imitación de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Yo lo voy a hacer por imitación. No. Nosotros debemos ser transformados genuinamente en nuestro ser interior, en nuestro pensamiento, transformados genuinamente para que podamos reproducir el modelo de Cristo. No por una imitación como cualquier ciudadano imita a un héroe nacional o alguna figura pública o algún artista por imitación. No, sino que el Evangelio no nos trae una simple imitación, sino nos trae una real transformación para que lleguemos a pensar genuinamente como Cristo pensó. No es que simplemente citemos lo que Él dijo, sino que hagamos su palabra nuestra y le podemos decir como nuestra porque pensamos, sentimos y valoramos como Cristo lo hizo. Porque el Evangelio trae una renovación del ser interior para que tengamos la mente de Cristo Jesús. Aleluya. Pablo dice, haya en ustedes este sentir, este pensamiento que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Otra palabra clave aquí en este verso es forma, el cual siendo en forma de Dios. Nos está diciendo que Jesús tiene
la misma naturaleza, constitución, sustancia de Dios, que habita en forma de Dios. No simplemente que es igual a Dios, porque eso lo dice más adelante, siendo igual a Dios, es decir, que tiene los mismos atributos, el mismo poder, omnipresencia, sabiduría, todas las características que pertenecen únicamente a Dios, también la tiene Él por igualdad. Sino que Él mismo existe como Dios. Su naturaleza, su ADN es de Dios, su sustancia es de Dios. Es Dios por siempre. No es un ser humano que llegó a ser igual a Dios como una forma elevada de la naturaleza humana, sino que siempre ha existido desde la eternidad hasta la eternidad en forma de Dios, el cual es Dios por los siglos de los siglos. Y este es el gran tropiezo del Evangelio, que nosotros tenemos a Jesús de Nazaret no como el mejor de los hombres puramente, solamente, meramente, no como un hombre con una alta ética, como un maestro renombrado, sino que este Jesús de Nazaret, que nació en Belén, que desarrolló su ministerio en Galilea, en Nazaret, en Capernaum, en la antigua Palestina, ese hombre era Dios con nosotros. El apóstol Juan, no encontrando mejores palabras para describirnos esta revelación de Dios entre nosotros, y dijo: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, aleluya, gloria a Dios. Entonces Jesús, viviendo en forma de Dios, no estimó, no valoró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como un privilegio para guardárselo para sí, sino, dice el verso siguiente, sino que se despojó a sí mismo. Y esta frase, se despojó a sí mismo, realmente es muy difícil de explicar para mí. La palabra significa vaciarse a sí mismo. Ahora, debemos pensar en primer lugar que fue una decisión deliberada y personal de Jesús dejar cierta honra, cierta gloria, habitando como Dios. Tuvo que tomar Él la iniciativa, porque no hay persona, no hay ángel, no hay autoridad, no hay poder en el mundo que podía despojar a Jesucristo de tal gloria. Porque Él es el soberano de la tierra. Él es el rey de los reyes. Él es el Señor de los señores. Él tiene todo poder, Él tiene toda autoridad, y a Él es sujeta toda persona, espíritu, en el cielo y en la tierra. Y no hay ser creado que podría despojar a Jesucristo de su gloria, sino que Él tuvo que tomar la iniciativa personal. Como dice Hebreo, dice: he aquí como está escrito de mí, yo vengo para hacer tu voluntad. Y Jesús se hizo hombre para habitar entre nosotros, despojándose de su gloria. Ahora, nosotros podemos decir: ¿de qué se despojó Jesús? ¿De qué se despojó Jesús? ¿Jesús dejó de ser Dios? No, estás decidido que no. ¿Jesús dejó de ser Dios? ¿De qué se despojó Jesús? Bueno, vamos a ir a al menos uno o dos pasajes que nos presentan esta polémica. Cuando nosotros leemos en Santiago, nos dice que Dios no es tentado, ni Él puede ser tentado por nadie,
Sin embargo, vamos a Mateo capítulo 4 y dice que Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora bien, si Jesús es Dios y Dios no puede ser tentado, ¿por qué Jesús fue tentado? Si Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, y Jesús es Dios, ¿cómo Él fue tentado? Porque era hombre también. Nosotros encontramos en Jesús no un ser que es 50% hombre y 50% Dios. Nosotros encontramos en Cristo un misterio indescriptible, el hombre 200%. Porque cuando describimos a Jesús, lo podemos describir perfectamente y 100% como hombre. Pero cuando vemos por medio de la fe la gloria de Dios en Jesucristo, podemos decir que Él era 100% Dios. Entonces, en Él hay una unión mística, una unión misteriosa, indescriptible, impenetrable, de el Dios glorioso, asumiendo la naturaleza del hombre, entremezclándose con esta naturaleza de hombre, para poder habitar con su gloria revestida del barro humano. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y Jesús tuvo que asumir esta naturaleza humana. Y lo más glorioso para mí también es que esta naturaleza humana que Él asume por nosotros, lo afecta a Él por la eternidad. Porque aún después que Jesucristo resucitó, yo mismo soy, le dijo a los apóstoles, yo mismo soy, mire mis manos, toca mi costado. Y cuando nos da esa palabra profética del regreso de Cristo, dice, mirarán al que traspasaron. Es decir, que la gloria, la misericordia de Jesucristo fue pero tan insuperable, indescriptible, que vino siguiendo siendo Dios, pero se humilló de tal manera que todos los hombres le vieron como puro hombre, como un carpintero sencillo de Palestina. Mano, tal fue la identificación de Jesucristo con la raza humana, que cuando le fueron a apresar en Getsemaní, sus enemigos tuvieron que valerse de Judas para que le identificara. No podía decir aquel que tiene una luz resplandeciente en el rostro, aquel que se viste con la ropa más blanca por encima de todos los apóstoles, aquel que no podía darle una señal que mostrara a Jesús diferente. Era uno más entre los apóstoles, uno más entre el pueblo. Y Judas tuvo la necesidad de decir, aquel al que yo besare, ese es. Mi amado hermano, el Dios de gloria, el Dios glorioso, maravilloso, se revistió de pieles humanas para habitar entre nosotros. Miren, cuando las personas le encaraban a Jesús, le decía, pero dame una señal de Dios. Usted se imagina ese diálogo. El ser humano creado por la palabra de Jesús, ahora afrentando a su creador y decirle, dame una señal que Dios está contigo. Dame una señal que Dios está contigo. Y el Señor Jesús simplemente dice, ¿sabe qué? Yo no necesito dar ninguna señal de mi autoridad.
Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Tal fue la humillación que enfrentó Jesús, que Él se abstuvo de muchos de sus atributos como Dios, por amor a nosotros y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. En los versículos siguientes hay varias palabras claves acerca de la vida de Jesús. Dice de esta manera, en el verso 7, se despojó a sí mismo y se hizo, y tomando forma de siervo. Nosotros encontramos allí la misma palabra que hemos mencionado anteriormente, que Jesús habitaba en forma de Dios, vino a habitar o a vivir en forma de siervo. Forma de siervo. Que Jesús fue identificado como un siervo. Cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 53 o capítulo 42, en varios momentos de Isaías se nos presenta una figura profética que anticipaba una descripción de la labor del Mesías. Se le identifica como el siervo sufriente. El siervo sufriente. Y cuando nosotros leemos Isaías 53, vamos a ver allí varias cosas que le sucedieron, que le acontecieron a este siervo sufriente. Pero le describe principalmente Isaías en el capítulo 53 como siervo sufriente por su obra redentora. Porque siendo un siervo de Dios, dice que se presentó a sí mismo y por nuestra llaga Él fue herido. Si fue por sus llagas nosotros somos curados, pero Él llevó en sí nuestras enfermedades. Él llevó en sí nuestras dolencias. Él llevó en Él nuestros pecados. Él llevó en Él el castigo de nuestra paz. Fue sobre Él. Es decir, que el servicio principal que Jesucristo vino a presentar a favor del hombre es la obra de redención. La obra de redención, de salvación del ser humano. Por eso Él dice en Marcos capítulo 10, verso 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Porque Él se hizo siervo para presentar el mayor de los servicios, su vida en sacrificio por la redención y el perdón de los pecados. Y dice la palabra del Señor, también otra frase importante en este texto, y es que dice en el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 10, verso 18, Él dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Porque este mandamiento yo recibí de mi Padre. Fíjense, amado hermano, no hay ninguna persona o situación externa a la voluntad de Jesús que le obligue a hacer lo que está haciendo. Porque nadie puede tomar su vida. En la cruz, Él murió porque Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. No porque los clavos los mataron, no porque los soldados romanos los aprisionaron, no porque los hebreos los llevaron a la condena, sino que Él dio su vida en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y exhaló. Allí Él estaba ofreciendo su vida, nadie se la arrebató. Pero con ese mismo poder que la dio, Él la volvió a tomar.
y resucitó con poder y gloria al tercer día. Pero todo esto lo llevó a cabo, dice, porque fue el mandamiento que yo recibí de mi Padre. Lo hizo en obediencia para agradar al Padre. Mis amados hermanos, la conexión de Jesús con Dios no se distorsionó ni fue afectada cuando Él asumió su humanidad. Esa conexión que Jesús desarrolló desde la eternidad con el Padre, la conservó mientras fue humano y siervo. Y Él confiaba en su Padre de una manera tan profunda, confiaba en su Padre, que Él sabía que aun cuando fuese humillado, cuando llegara a la cruz, y aun cuando Él sintiera ese abandono del Padre en la cruz, allí no iba a acabar todo. Él podía conservar la confianza en el Padre mientras seguía caminando obediente al aferrarse a la cruz, porque Él sabía que el Padre nunca la avergonzaría. Aleluya. Y Él fue obediente hasta las últimas consecuencias. Como aquel pequeño Isaac que le dijo a Abraham: Señor, Padre, nosotros vamos a ofrecer el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham, ¿qué le dijo? El Señor proveerá cordero. Pero cuando le estaban atando las manos y los pies a Isaac, él podría seguir con las mismas ¿qué? Inquietudes. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y cuando la mano de Abraham se alzó para sacrificar a su hijo, la voz del cielo le interrumpió y le dijo: detente, Abraham, porque yo sé que tu fe es genuina. Y aquí un cordero que ha sido provisto para el sacrificio. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Hay una gran diferencia entre este pequeño Isaac y Jesucristo. Y es que Jesús iba subiendo el Gólgota y Él sabía ya que Él era el cordero. Y cuando Él llegó a la cruz, Él ya sabía que Dios no iba a proveer otro cordero. Y cuando las manos de los romanos se levantaron para crucificar a Jesucristo, dice que Él enmudeció, cayó como cordero, fue llevado al matadero. Y no hubo voz del cielo que detuvieran a los torturadores de Jesús, sino que la mano que se levantó con más fuerza cayó sobre la cruz, crucificándole. Y allí quedó Jesucristo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque Él confiaba que aquel que le había dado el mandamiento le respaldaría en su obediencia. Aleluya. Por eso cuando Él fue exaltado, resucitado, dice que entonces el Padre le dio un nombre, lo decimos todo, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Esta es la razón por la cual Pablo está hablando, a mi forma de ver. Está diciendo: dado esto, hermano, ¿qué están pensando ustedes? ¿Que van a estar haciendo evangelismo para mortificarme a mí? Evodia, Síntica, ¿qué están pensando ustedes para ponerse en paz? Resuelvan eso ya. Porque si Jesús, siendo en forma de Dios,
se humilló para ser siervos de todos y fue obediente a Dios, y aún así no fue librado, pero siguió siendo obediente. Nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento de obedecer a Dios, estar en paz con todos en cuanto dependa de nosotros, y si en algún momento necesitamos humillarnos para servir a alguien, hagámoslo y punto. Ahora bien, nosotros debemos confiar en esta palabra de Dios, que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta a sí mismo será humillado. Amado hermano, cuando tú eres crucificado, en eso no hay ningún deleite. Cuando eres juzgado mal, en eso no hay ningún placer. Cuando alguien no te devuelve una gestión positiva que tú hiciste con algo negativa en otro momento, en eso no hay ningún agrado. Pero nosotros tenemos al menos dos opciones. O nos defendemos nosotros, nos vindicamos nosotros, peleamos nosotros, nos vengamos nosotros, o conservamos una actitud cristiana y encomendamos a Dios todas las cosas, al que juzga justamente. Y Él ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Si tú optas por defenderte, vindicarte, pelear tus batallas, Dios dice: está bien, adelante, go ahead. Yo no voy allí. Pero si tú encomiendas a Dios toda tu causa y espera en la defensa de Dios y espera en la vindicación de Dios, Dios te exaltará, te dará la victoria, y todos reconocerán que tú eres hijo y un siervo o una sierva del Dios Altísimo, y que Dios está con aquellos que esperan en Él, y ninguno de los que esperan en Él serán jamás avergonzados. Aleluya. Por eso dice Isaías 53: por cuanto Él gustó humillarse y ser quebrantado y participar de las transgresiones de los pecadores, yo le daré un lugar entre los grandes, lo sentaré en las mesas de aquellos que señorean sobre la tierra. Él verá un largo linaje y le mostraré mi bendición. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis amados hermanos, cuando nosotros voluntariamente decidimos humillarnos, entregar nuestra voluntad para honrar a Jesucristo, mis amados hermanos, tú no quedarás postrado, tú no quedarás humillado. El Señor te va a levantar y te va a dar un lugar entre los grandes. Porque aquel que participa, que participa de los quebrantamientos de la vida con una actitud humilde, está preparado para recibir el depósito de autoridad, de gloria, de unción que Dios da a sus siervos. Pero aquellos que están tratando de déjame escalar, déjame subir, déjame posicionarme, a ver, aquellos que se están gestionando un lugar entre los grandes, simplemente lo que está haciendo más alto el lugar de su caída. Porque Dios humilla a los soberbios. Dios humilla a los soberbios. Satanás dijo en su corazón: subiré a lo alto y seré semejante a los altísimos, y todos me adorarán. Y por cuanto él no conservó su actitud y su posición, Dios lo humilló y no le da oportunidad de arrepentimiento. Mis amados hermanos, este fue el pensamiento de Satanás. Yo soy tan bello, yo tengo tantas posibilidades, yo lo sé todo. Fíjense, si yo sé que lo sé todo, que Dios mismo me dio a mí un lugar de autoridad entre los demás ángeles, no hay nadie como yo entre los ángeles.
Pero ¿saben qué? Dios me tiene limitado. Porque yo pudiera hacer más de lo que hago ahora. Pero Dios me limita. Dios me tiene coaccionado, porque si me da libertad sabe que yo lo tumbo. Ah, ¿tú quieres ir entre los grandes? Como un rayo, ve a comer el polvo de la tierra. Y allí quedarás destinado hasta que yo te juzgue. Mis amados hermanos, no hay lugar para la soberbia. No hay lugar para la rivalidad, la competencia. No hay lugar. Si Dios, Jesús tuvo ese pensamiento, debemos tener ese mismo pensamiento. Todo lo que tenemos, que podemos hacer y poseemos es por la gracia de Dios. Y se nos ha dado como administradores para ser siervos de los hermanos. Y si haciendo el bien a veces sufrimos, dice la palabra del Señor que eso viene de Dios. Que eso viene de Dios. Y que debemos seguir manteniendo la misma actitud, esperando que Dios, si quiere, nos bendiga, nos defienda y demuestre que Él está con nosotros. Alábese, no el hombre con su propia boca. Debe gloriarse el hombre cuando sea Dios quien le alabe. Aleluya. Mis amados hermanos, debemos conservar esa actitud de fe, que el que exaltó a Cristo te va a defender. Y despojado de cualquier carnalidad, trabajemos mutuamente para que en nosotros haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, teniendo un mismo sentir, guardando la unidad del Espíritu, disfrutando en este tiempo presente los beneficios de una comunidad eterna en los cielos. Vamos a anticipar el cielo. Vamos a anticipar esa ciudad celestial. Y vamos a fomentar dentro del reino de Dios, dentro de esta comunidad, los valores de la eternidad. Y vamos a trabajar junto con Dios para que esta comunidad crezca como una pequeña porción de levadura que leuda toda la ciudad, toda la masa, para la gloria de Dios Padre. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. ¿Quién es como tu Hijo Jesucristo? ¿Quién es como tu amado Hijo? Nosotros hoy le honramos, le glorificamos, le exaltamos y no encontramos las palabras suficientes para describir su majestad, su brillo, su gloria. Padre Santo, que tu Espíritu renueve nuestro pensamiento, afecte nuestras actitudes, para recordar siempre, siempre, siempre que tú eres Dios y estás en los cielos. Y nosotros somos hombres y habitamos en la tierra. Y la tierra es el estrado de tus pies. Oh Señor, que nosotros podamos reconocer la imagen tuya en el rostro de nuestros semejantes, para hacer cualquier cosa a favor de ellos, como para ti, Señor. Padre mío, que esta palabra tuya realmente transforme todo nuestro ser y podamos exaltarte con nuestra actitud. Tú y solo tú puedes hacer lo posible, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén.